En primer lugar, aclaro que yo vivo en la Patagonia y la señal de internet es bastante inestable. Esta mañana me ocurrió durante durante el discurso de bienvenida en las jornadas especiales, de mediciones especiales, en las cuales tuve un corte, no sé qué pasó, yo creí que estaba afuera, no estaba afuera, estaba dentro. El Zoom no dice nada y por ahí ocurre nuevamente, por lo tanto, directamente le pasé el PowerPoint a Juan Cruz y lo va a ir avanzando él a medida que yo se lo solicite, y cuando le diga sí, no es que yo le falto el respeto a un profesional como Juan Cruz, sino que simplemente por una cuestión de abreviar la situación va a ser así. Así que, adelante, Juan. Vamos con la primera. Dice el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente en nuestro país del 1 de agosto de 2015, perdón, pero ya tengo problemitas. En el artículo 235 dice: son bienes pertenecientes al dominio público el mar territorial, se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. El inciso B dice: las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Las playas marítimas las define como la porción de tierra que bañan y desocupan las mareas más altas y más bajas normales, con lo cual ya le estamos dando una idea de lo que sería la línea ribera del mar. Y el inciso C dice: los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglaciar, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Y al final del inciso cita diciendo: se entiende por río el agua, las playas y el lecho, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y sus lechos, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. Por lo cual, ya dejan claro. Primero, cita la palabra o la expresión línea de ribera. Y por otro lado, está claro que la línea de ribera se determina de igual manera para cursos y cuerpos de agua. En ese contexto, entonces, podemos afirmar que la línea de ribera es un límite territorial y divide el dominio público hídrico del dominio privado de particulares y del Estado. Además, podemos también decir que es el único límite territorial mutable, o sea que cambia, que con el tiempo puede modificarse. Y eso es así porque está constituido por un hecho natural y la naturaleza puede cambiar. Por supuesto, esos cambios deben ser analizados en un lapso de considerable extensión, como para darlos por definitivos. Y, por supuesto, con hechos fundamentados en estadísticas serias, continuadas en el tiempo, además de observaciones o de complementos con observaciones en el terreno, relevados por profesionales con incumbencia en la temática y en representación del Estado, que es quien, en definitiva, tiene esa función delegada por ley. Y todo esto dicho más allá de algunas diferencias que podrían surgir en distintas mensuras hechas en distintos tiempos y que puedan de alguna manera mostrar diferencias de medidas o diferencias superficiales, que desde ya no podrían ser nunca reputadas como consecuencia de esos cambios naturales, simplemente sin el necesario acuerdo del Estado y, por supuesto, sin el fundamento, insisto, de estadísticas serias. Por otro lado, Juan, continuando, ahí. Es sabido que todos nosotros conocemos que la única expresión válida de un límite territorial es aquella que consta u obra en un plano de mensura
debidamente intervenido y registrado ante la autoridad competente. Y en consecuencia, dado ese carácter del límite territorial, para completar el estado parcelario del inmueble, el mismo debe ser determinado por mensura, tal cual dice claramente la ley 26.209, más conocida como Ley Nacional de Catastro. Y también es conocido que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la definición de la línea de ribera es una cuestión que corresponde al ámbito administrativo. Lo decía el artículo 2750 del anterior Código Velezano y lo dice ahora el 2267, el nuevo Código. Y dice claramente, en parte de su texto, el deslinde de los bienes de dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa. Acá debo aclarar, o vale aclarar, que por mandato constitucional el dominio del territorio es administrado por las respectivas provincias. Por lo tanto, es esa la jurisdicción administrativa a la que se refiere en particular este artículo, a la provincia, ¿sí? La administración es la provincia. Y por otro lado, también es bueno señalar que el dominio público podemos dividirlo en natural, los mares, los ríos, los lagos, las islas, las aguas subterráneas, y el dominio público artificial, calles, plazas, puentes, caminos, canales. Y como bien sabemos, la forma de crear un dominio público es por afectación. Ahora bien, en ese sentido, el dominio público natural queda consagrado o afectado por la declaración legislativa y no necesita un acto administrativo complementario. Por la determinación de la ley significa directamente la afectación de pleno derecho de esos bienes al dominio público. En cambio, el dominio público artificial necesita el dictado de un acto administrativo. Y esa división entre natural y artificial ha dado lugar, entre quienes manejan el léxico jurídico, a diferenciar tareas nuestras, tales como delimitación y alineación. Y con delimitación se refieren, o tiene, esa expresión tiene un carácter declarativo, y sería la comprobación de un hecho natural que declara los límites de un bien que existía desde su consagración o afectación, hecha de manera legislativa. Y aquí viene algo importante, los efectos jurídicos de esa delimitación se proyectan ex tunc, desde siempre quiere decir eso. O sea, se los considera constituidos desde el momento en que, en el caso nuestro, el 1 de enero del año 1871, cuando se puso en vigencia el Código de Vélez Arfiel. Además, al respecto, en ese sentido, en el año 2009, en las jornadas nacionales de línea ribera y riesgo hídrico, entre varias otras que surgieron como conclusiones, se definió la quinta que decía que la delimitación de la línea ribera no es un acto constitutivo de dominio público, sino declarativo de la extensión y la existencia del mismo. Y debo decir, yo, basado en la experiencia de muchos casos prácticos abordados en Río Negro, en que me tocara protagonizar, algunos de manera directa, por ser profesional actuante, y en otras, por ser al principio del proceso asesor de la autoridad de aplicación, que es el Departamento Provincial de Agua, en esa materia. Y ese concepto, que dice que es un acto constitutivo, la delimitación de la línea ribera, que no es, perdón, un acto constitutivo, sino declarativo, es la base esencial para encontrar soluciones a los conflictos que se generan entre el Estado, representado por la autoridad de aplicación y por la Fiscalía, y los propietarios ribereños, que encargan mensuras, al momento de la delimitación. Y, por supuesto, esas diferencias surgen en base a distintas visiones que existen en esta instancia sobre el tema. Y está claro que la delimitación de la línea ribera, en tanto
siendo o en tanto es un límite territorial, debe ser efectuada por profesionales con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura. Pero alguna vez, en la década del 70, si queremos poner una fecha, entre todos los que hacemos la agrimensura, y dada la falta absoluta de elementos que permitieran determinar la línea ribera en muchos casos, se arribó a una solución práctica que estableció para una gran mayoría de inmuebles en todo el país, al momento de la respectiva mensura, consignar una leyenda o una nota en el plano del tipo: el límite contra el curso o cuerpo de agua queda determinado en la presente mensura de manera provisoria hasta tanto se determine la línea de ribera. Eso fue un acuerdo que establecimos tácito, o no tan tácito, porque en algunos lados directamente está puesto en la reglamentación de mensuras. Pero se pactó en esa época, y en esta nueva época, en la que ya muchas jurisdicciones están trabajando en la definición, la determinación y la delimitación de la línea ribera, creemos que es importante encarar ya esas definiciones de manera definitiva, teniendo en cuenta la legislación, la normativa vigente que acabo de reseñar, un poco apretado, por supuesto, por los tiempos. Entonces, yo voy a presentar el caso de Río Negro, cuestiones particulares de Río Negro que después Mario va a desarrollar a continuación, y simplemente quería marcarles algunas cuestiones que, ya les digo, caso práctico general, por un lado, y luego los casos prácticos particulares que va a describir el colega Grandoso. La provincia de Río Negro, sobre todo, tiene definida la línea de ribera del Río Negro y del lago Nahuel Huapi, que todos conocen, que está en la costa de la ciudad de Bariloche. Allí se está viendo en la imagen cuál es la cuenca del Río Negro, que está conformado por la confluencia del Limay y el Neuquén. Adelante, Juan. Esos dos ríos, el Limay y el Neuquén, tienen diferentes embalses, represas, que regulan el río. Y por lo tanto, fíjense que tenemos sobre el Limay, viniendo de Bariloche hacia Neuquén, Alicurá, Piedra del Aira, Pichipicún, El Chocón y Arroyito, 5. Y del otro lado, viniendo del norte a sur, tenemos Portezuelo Grande, Lomas de la Lata, Planicie de Banderita, El Chañar. Es decir, tenemos 9 represas que condicionan, por supuesto, la naturaleza del río. El Río Negro, en tanto, es un río regulado. Y ese río regulado no está previsto en el Código Civil de qué forma se determina su línea de ribera. Pero la provincia de Río Negro, a través de la autoridad de aplicación del Código de Agua, que es el Departamento Provincial de Agua, y a partir de lo que dice el Código Civil, que el deslinde del dominio público es una atribución de la administración, determinó las distintas líneas vinculadas con el Río Negro, que son la línea de ribera, que es la interna, la línea de evacuación decrecida y la línea de inundación, que son dos líneas de riesgo hídrico que se definen y determinan a partir de la línea de ribera. Para esa definición de la línea de ribera, y dado que no existen para el Río Negro crecidas ordinarias naturales, se definió un caudal al cual asociar una línea de ribera. Hay una serie de estadísticas desde el año 1903 al 1995, y se ajustaron esas estadísticas haciendo como que si el río hubiera estado regulado desde un inicio.
Y se determinaron para los 3 ríos estos 3 caudales, que son los que definen la línea de ribera. El de 600 para el río Neuquén, el de 1300 para el río Limay y el de 1900, que es la suma de los dos, para el río Negro. Es decir, la línea de ribera del río Negro está determinada por las aguas, o por la altura de las aguas, cuando el caudal es 1900 metros cúbicos por segundo. Dale, Juan. Las mensuras en Río Negro de inmuebles ribereños, sobre todo al Río Negro o al lago Nahuel Huapi, a la hora de ejecutarlas, los agrimensores debemos solicitar instrucciones especiales de mensura del Departamento de Agua, y el Departamento de Agua, en base a ese modelo matemático que ha creado y determinado, con el que ha determinado los caudales o la línea de ribera vinculada a un caudal, y la proyección de ese modelo matemático determina cuáles son las cotas de la línea de ribera a la altura del curso en el que se encuentra el inmueble que vamos a mensurar. Esas cotas son otorgadas junto con los datos de algún punto fijo o de algunos puntos fijos de la zona, que también tienen, los puntos fijos están a no más de 5 kilómetros cada uno, y luego, bueno, con el replanteo de cotas y la vinculación planimétrica con la poligonal de la mensura, se cierra esa línea de ribera que se eleva luego a la autoridad de aplicación para su posterior aprobación. Una vez aprobada ese trabajo realizado o ejecutado por el agrimensor, el Departamento de Aguas y la provincia emiten una resolución que pasa por Fiscalía y que determina oficialmente y acepta oficialmente como línea de ribera la que está volcada en el plano que el profesional, ha presentado. Con respecto a la línea de ribera de Nahuel Huapi, muy parecida a la forma de determinarlo, y se determinó que la línea de ribera coincide con el agua en la cota 770,4 metros sobre el nivel del mar. Hasta aquí lo que me toca la presentación. Para continuar, te doy la palabra, Mario. Bueno, gracias. Buenas tardes. Vamos a ver ahora, después de toda la explicación de Marcelo, a través de algunos ejemplos prácticos, cómo ha sido el proceso de implementación de la temática de la línea de ribera en la provincia de Río Negro. Un proceso que fue gradual, de aprendizaje paso a paso, en que todos fuimos aprendiendo, agrimensores, Departamento Provincial de Aguas, Catastro, y que es un proceso que todavía está abierto y tiene mucho para desarrollar. Atrás, una anterior, por favor. Digamos que la primera línea de ribera que determinó el Departamento Provincial de Aguas en Río Negro fue la del lago Nahuel Huapi. La determinó en la cota de nivel de 770,40 metros sobre el nivel del mar, referido al sistema de referencia vertical vigente en ese momento, en el 2005, o sea, el anterior al actual. A partir de esa determinación se empezó a solicitar en las mensuras particulares que tuvieran por finalidad modificar o constituir el estado parcelario sobre inmuebles ribereños, la materialización, la delimitación de la línea de ribera. Paralelamente también, el Departamento Provincial de Aguas tuvo necesidades de determinar de oficio en lugares puntuales la línea de ribera mediante la correspondiente mensura administrativa. Mensura que no estaba reglamentada en la provincia de Río Negro, simplemente estaba en el reglamento de mensuras mencionada cuando hablaba de la clasificación de las mensuras en particulares, judiciales y administrativas, mencionaba la mensura administrativa como aquella que tenía por finalidad
el deslinde de los bienes del dominio público. Entonces, la siguiente, por favor, se procedió a reglamentar por parte de la Dirección de Catastro el procedimiento de la mensura administrativa, con las características y las condiciones que se indican ahí. A partir de ahí, la siguiente, por favor, el Departamento Provincial de Agua ejecuta la primera mensura administrativa de la provincia, el Plan de Mensura MA 001 del 2008, para deslindar la línea de ribera del lago Nahuel Huapi en un lugar bastante conflictivo, en Bahía Serena, una playa del lago muy concurrida por el público en verano y donde existía un conflicto con uno de los titulares del inmueble ribereño, porque ocupaba aparentemente gran parte del dominio público. La mostramos porque es emblemática, por ser la primera, y una vez que se definió sobre el terreno, solucionó en principio el problema que había sobre todo con la comunidad. En la siguiente, para mostrar nada más los efectos después del catastro sobre la anotación en el registro público catastral de esa situación. La parcela afectada, esa es una ventana del sistema catastral, la parcela afectada, tiene una anotación condicionante que dice que está sujeta a la delimitación de línea de ribera por haber sido afectada por la mensura administrativa número tal. Esto automáticamente, esta observación se replica en los certificados catastrales que se pidan sobre esa parcela. Y está bien, sigamos. Ahora vamos a ver un caso particular. Vale decir, perdón, que después el Departamento Provincial de Agua ejecuta mensuras administrativas en distintos lugares, tanto del lago, del río, donde considera necesario o es solicitado. Acá vemos, bueno, mensuras particulares sobre el lago. Tenemos este caso, en el cual este caso es una modificación del estado parcelario, es una unificación y fraccionamiento, y vemos que aplicado el título sobre el terreno y delimitada la línea de ribera, esta afecta el polígono del título y se expresa con una diferencia en menos de su superficie. En tanto, el título, por decirlo de alguna manera, avanzaba sobre el lago mismo, y esto no es posible, digamos, teniendo en cuenta que el lago, como bien del dominio público, es inalienable, imprescriptible, por lo tanto nadie puede tener o haber adquirido derecho de dominio sobre un bien público ni ejercer posesión sobre él. Entonces ahí esto queda reflejado, el polígono de mensura respeta la línea de ribera, por supuesto, y queda reflejado en el balance con una diferencia en menos considerable, de 1044 metros sobre 2500, 3500, 3600. Con una nota aclaratoria que justifica, digamos, que la diferencia en menos que se observa en el balance de superficie se debe a la determinación de la línea de ribera. Siguiente. En este caso, otro caso, vemos sobre el lago Nahuel Huapi también un plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento, seguramente para constituir el estado parcelario, y que, aplicado el título del terreno y delimitada la línea no afectó el polígono del título, sin perjuicio de que el título citaba el lago como uno de sus límites.
Este criterio que hoy no compartimos, fue adoptado en su momento, adoptamos, porque también yo en ese momento estaba a cargo de la Dirección General de Catastro, se adoptó ese criterio que, insisto, hoy creo, debiera reverse, por lo que vamos a ver más adelante. Podemos ver el balance de superficie en la siguiente, en donde hay la diferencia más que es ínfima, propia del propio replanteo del título, y vemos de vuelta en la siguiente que queda una franja entre el polígono de mensura y la línea de ribera, digamos, de nadie. El inmueble que en su momento era ribereño del lago ha dejado de serlo. Después lo trataremos más en profundidad esta situación. Ahora bien, la siguiente, el criterio que creo que en ese momento imperó para aplicar esa solución que acabamos de ver, era en principio que en el Código Civil anterior, el concepto de aluvión estaba directamente restringido nada más que a los ríos y no en los lagos. Y el artículo 2578 también, que decía, que los titulares no adquirían la propiedad de las aguas, de las tierras que las aguas descubrieran en una bajante, ni tampoco perdían lo que las aguas cubrieran en una creciente. Es decir, que las oscilaciones naturales, las variaciones del nivel del lago no tenían efectos jurídicos. Eso creo yo que empujó o dio base a ese criterio que acabábamos de ver. La siguiente. Vale aclarar, nada más que como aclaración, que en el Código Nuevo el aluvión ha habido un cambio en ese sentido y es aplicable tanto en aguas durmientes o en aguas corrientes, tanto en lagos o ríos. La siguiente, por favor. Después de eso, en el año 2009, el Departamento Provincial de Aguas fijó, con el proceso que comentaba Marcelo, la línea de ribera del río Negro, y lo fijó en la cota que correspondiera al caudal de 1.900 metros cúbicos por segundo. A partir entonces de ese momento también en las mensuras particulares que modificaran o constituyeran estado parcelario, se solicitaba la demarcación de línea de ribera, como lo dijo Marcelo, a través de las instrucciones especiales impartidas por el Departamento Provincial de Aguas. En la siguiente vamos a ver un ejemplo, en este caso un deslinde, amojonamiento sobre la ribera del río, en el cual, aplicado el título al terreno y delimitada la línea de ribera, vemos que la línea de ribera afectó el polígono de título, terminando, se ve en la siguiente, en el balance de superficie, una diferencia en menos considerable de 7 hectáreas en un total de 100. Y bueno, en las notas no se ve ahí, pero está justificado esa diferencia en menos en la situación de que se debe a la determinación de la línea de ribera. Y en esto valen los mismos conceptos que decíamos en el lago. La diferencia en menos es producto de que no pudo haber dominio particular o privado, ni posesión alguna sobre un inmueble del dominio público, en este caso el río, inalienable, imprescriptible, etc. La próxima, por favor. Ahora tenemos el caso, otro ejemplo inverso, por así decirlo, es decir, en este caso tenemos mensuras particulares de línea de amojonamiento de 3 títulos y un mismo propietario, por eso están en el mismo plano, y sus respectivos balances, y en este caso se da lo contrario.
digamos, que se ha respetado como límite legal el río, la línea de ribera. Y si vemos en la siguiente, se refleja en el balance de superficie, sobre todo en el del medio, que corresponde a la parcela que tiene mayor desarrollo lineal a lo largo del río, una diferencia en más considerable de 11 hectáreas. Y la consabida nota que dice que la diferencia en más que surge del balance de superficie se debe, y ahí acá vamos a hacer una observación, se debe a la nueva determinación de la línea de ribera. Una observación que no es final, pero sí conceptual. No se trata de la determinación de nueva, o una nueva determinación de línea de ribera. Es la primera línea de ribera que se determina para ese inmueble. Entonces, debiera decir que la diferencia surge debido a la delimitación de la línea de ribera y no de una nueva, porque da la sensación o la impresión de que hubiera una línea de ribera legalmente determinada con anterioridad. Y esto, bueno, ya lo mencionó Marcelo, generalmente los planos en donde se determinaba límites sobre el río, existieron notas en los planos, en algunos casos que definía al límite fijado como provisorio, y otras que relativizaban esas determinaciones de ese límite, diciendo hasta tanto se fije la línea de ribera, no se podrán hacer. Esto relativizaba, digamos, esas delimitaciones hechas con anterioridad del límite del río, si bien en ningún momento ninguno tampoco existió la presencia del Estado en su delimitación, como decía Marcelo, y tampoco se había hecho de acuerdo a los criterios técnicos legales establecidos por la ley. Y si vamos a la siguiente, vamos a ver, a ver, digamos, en dónde se basa esto que decíamos de esas diferencias en más justificadas por la delimitación de la línea. Fundamentalmente por los efectos que tiene la delimitación de la línea. Acá hay dos citas de doctrina, nada más, pero que representan, creo, la posición doctrinaria mayoritaria, por decirlo de una manera. Una del doctor Cano, Guillermo Cano, del estudio sobre línea de ribera para el Consejo Federal de Inversiones del año 88, y otra del profesor Espota, Tratado de Derecho de Agua. En síntesis, las dos se refieren a que el acto delimitativo de la línea de ribera es meramente declarativo y solo hacen la verificación de ese bien como del dominio público y fijan su extensión, su límite y el límite a partir del cual comienza el dominio privado. Y en todo caso, siempre esos efectos se producen ex tunc, por eso lo hemos subrayado en las dos, o sea, retroactivamente. En la siguiente, ex tunc es una locución latina que su traducción literal significa desde siempre, en oposición a la locución ex nunc, que significa desde ahora. Ex tunc, desde siempre. Desde el punto de vista legal significa que el acto jurídico tiene efectos retroactivos, o también, digamos, la situación actual se supone perfeccionada desde su origen. Es decir, que desde el momento, desde el momento que el Código Civil consagró
esos bienes como del dominio público, su carácter de dominio público nace en ese momento y el acto de delimitación es meramente declarativo de aquello. Como dijo Marcelo, ese origen es el 1 de enero de 1870, en vigencia el Código de Vélez. Por lo tanto, podemos decir, no, por la anterior, podemos decir que la línea de Rivera legalmente determinada, hecha la delimitación en el presente, siempre fue el límite del río, siempre entre comillas, porque digamos siempre desde 1871, que para el caso de Río Negro es la mayoría de los títulos se han otorgado fundamentalmente después de la conquista del desierto, de 1880 en adelante, la gran mayoría. En otras jurisdicciones quizás la realidad es distinta. Pero en la provincia de Río Negro, la gran mayoría de los títulos son posteriores a esa. Entonces podemos decir que siempre ha sido, casi siempre podemos decir, la línea de Rivera ha sido el límite legal del río. Y a su vez es y ha sido el límite jurídico, aún sin estar delimitado, el límite de los inmuebles ribereños que citaban en su título, o invocaban en su título, al río como lindero. O, digamos, eran terrenos confinantes con el río, de acuerdo como dice el Código Civil. La siguiente, por favor. Dicho esto, queríamos hacer algunos comentarios sobre el tema del aluvión, porque en muchos casos hemos visto en Río Negro abordar el tema de estas diferencias, como veíamos recién, entre la aplicación del título en el terreno y la línea de ribera delimitada, como si se tratara de un aluvión en los términos que fija el Código Civil y Comercial. Nosotros decimos que el aluvión, como legal, digamos, como forma de adquisición del dominio por accesión, requiere de la existencia de la línea de ribera delimitada con antelación. Esto, digamos que la acumulación natural de sedimentos siempre hay. En los ríos uno observa, sobre todo en las curvas pronunciadas de un río, en la cara convexa, digamos, que la corriente tiene muchísima más velocidad, va comiendo la costa, y por el contrario, en la cara cóncava de la curva, donde la velocidad de la corriente es ínfima, por decirlo de alguna manera, o mucho menor, va acumulando sedimentos. Pero estos sedimentos acumulados no pueden reputarse como aluvión legal si no existe como referencia una línea de ribera delimitada con anterioridad. Se dice, digamos, el aluvión siempre debe quedar sobre la cota de la línea de ribera. Caso contrario, está dentro del lecho. Es decir, siempre se necesita la referencia de la línea de ribera para hablar de aluvión. En la siguiente, por favor, podemos ver que cuando se delimita la línea de ribera por primera vez, estamos entre estas situaciones. Todo lo que queda por debajo de la línea de ribera está dentro del cauce. Si está dentro del cauce, el mismo código dice que no constituye aluvión lo depositado, bla, 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 por las aguas dentro del cauce. Ya, lo que está por debajo no es aluvión dentro del cauce. Y todo lo que está por encima de la línea de ribera, delimitada por primera vez, está fuera del cauce. Y por lo tanto corresponde al dominio privado, y tampoco es aluvión. Corresponde
al dominio privado, que serían los confinantes que dice el código. Esto está avalado también por jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en este fallo que citamos ahí, que en la parte más específica dice: no se puede hablar de terrenos confinantes sin antes definir la línea de ribera. Y se refiere a terrenos confinantes en relación a lo que el código dice cuando dice el acrecentamiento producido sobre los terrenos confinantes, refiriéndose a la aluvión, y dice claramente: no se puede hablar de terrenos confinantes sin antes definir la línea de ribera. Obviamente, con posterioridad a la delimitación de la línea de ribera, por supuesto puede producirse la acumulación natural de sedimentos paulatina a lo largo a través del tiempo, que produzcan adherido que sea esos sedimentos al inmueble confinante, generen el aluvión, una vez unido, generen el aluvión que habla el código y que pertenece al... Pero en síntesis, un poco estas son las experiencias, algunos casos dichos para compartir nada más experiencias. Todos sabemos que cada mensura es un mundo, no hay dos mensuras iguales, y que cada agrimensor lo define con su criterio de la mejor manera posible en cada caso. Y le paso la palabra al agrimensor Lupiano para sus conclusiones. Bueno, gracias Mario. Mis conclusiones no, nuestras conclusiones, que no intentan ser más que una reflexión acerca de todo lo que dijimos, o una serie de reflexiones, para generar un debate, porque así como alguna vez nos pusimos de acuerdo en que debíamos definir el límite contra el río, contra el curso o contra el cuerpo de agua de manera provisoria, hasta tanto se determinaba la línea ribera, ahora, con los avances que se han producido en esa materia, debemos empezar a discutir cómo vamos a tratar las distintas situaciones como las que mostramos en esta presentación. Porque precisamente va a haber distintos criterios, como bien dice Grandoso. El criterio del lago es algo que vamos a discutir mucho, pero que yo creo que tiene una aceptación mayoritaria en cuanto a... A ver, la primera conclusión a la que nosotros queremos arribar, y creemos que es correcto decir, que la delimitación de la línea ribera de un curso o cuerpo de agua, para considerarse con validez jurídica, debe observar... A ver, cuando decimos jurídica nos estamos refiriendo a algo que está hecho jurídicamente o de acuerdo a la ley. Debe observar todo un plexo normativo de naturaleza pública, como bien dijimos en el artículo 2267 del Código Civil, y en particular las normas que regulan la mensura administrativa y la registración de los inmuebles privados que linden con el dominio público natural, hídrico en este caso. ¿Qué es lo que queremos decir? Y que muchísimos títulos que nosotros debemos ir a mensurar oportunamente, tienen definido un límite, pero que es provisorio. Si tienen una nota de ese tipo, ese límite provisorio no puede tomarse como una línea de ribera, es simplemente un límite provisorio. Y en ese caso, por ejemplo, el del lago, que lo veo, me ha pasado ya una pregunta que hace un colega de Bariloche, precisamente ese espacio que queda entre lo que sería la aplicación del título del terreno y la determinación de la línea de ribera, está claro que es parte del título, porque el título dice que llega hasta el lago, y el lago ahora está definido allá adelante. ¿Queda este espacio? Bueno, ese espacio es parte del título. No cabe, a mí, desde mi particular punto de vista, no cabe duda que
ese espacio es parte del título. Sobre todo ahora que además el código también, si bien no es el caso, dice que podría haber aluvión en el caso de aguas durmientes. No obstante, no deberíamos considerar ese espacio nuevo que ahora vemos como parte de un aluvión, porque debíamos haber tenido una línea ribera de partida, que es la segunda conclusión. Adelante, Juan. Bueno, esto lo dijimos en varias partes de nuestra presentación. La delimitación de la línea de ribera de un curso o cuerpo de agua es declarativa, considerándose efectiva la afectación al dominio público hídrico desde siempre, ex tunc, al menos desde el 1 de enero de 1871, día en que entró en vigencia el Código Venezano. Eso es también una conclusión bastante contundente. Y la tercera, Juan, por favor. Lo que estaba diciendo yo, las distintas provincias están iniciando acciones técnicas, jurídicas y legislativas en el sentido de definir, determinar y delimitar la línea de ribera de cursos y cuerpos de agua que integran el dominio público hídrico de su jurisdicción. Mientras tanto, no será posible ni correcto analizar las distintas situaciones que el Código Civil y Comercial prevé para acrecentamientos del dominio por accesión, en casos de aluvión, cambio de cauce o retiro del curso, hasta que la comparación de superficie puede basarse en líneas de ribera jurídicamente determinadas y delimitadas, o sea, en todo acuerdo con lo que la ley establece para ello. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si no había una línea de ribera jurídicamente determinada, o sea, con la participación del Estado, por parte del Estado, como representante de la administración, tal cual dice el Código, el límite que existía era o provisorio o era un límite que no estaba de acuerdo a la ley. Por lo tanto, la comparación actual no sería correcta en cuanto a determinar una línea ribera anterior y otra nueva. Desde el momento que se determina ahora una línea de ribera hacia adelante, por supuesto, podrá haber algún tipo de comparación. Y eso, bueno, es lo que, bueno, ahora veo que Diego Antolín, que era el colega, me dice lo mismo que pensó, pero Catastro no se lo permitió. Y ese es el tema. Todos tenemos que ponernos de acuerdo, y sobre todo quienes están a cargo de los catastros. ¿Por qué? Y bueno, porque las normativas hay que entenderlas, las tenemos que reiterar, repetir, leer, releer, y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo en su interpretación y en cómo aplicarlas en cada caso práctico. Hasta acá llegamos, creo que nos extendimos unos minutos, muchas gracias. No sé si hay preguntas, Juan. Sí, tengo varias preguntas. Vamos por la primera que ha llegado. Dice lo siguiente: ¿qué sucede si el titular de dominio quiere transferir su parcela y ésta se encuentra afectada por la línea de ribera delimitada por una mensura administrativa que no está reflejada en su actual estado parcelario? Bueno, sí. En ese caso, digamos, en Río Negro, voy a hablar de nuestra experiencia, en la provincia de Río Negro, como yo comenté, si una parcela está afectada por la determinación de línea ribera hecha por mensura administrativa, eso se deja constancia en el asiento del registro de esa parcela, en una observación condicionante que dice sujeto a delimitación de línea de ribera por estar afectada por la mensura administrativa tal. Esto, en el caso, calculo yo, de la pregunta, si se pide un certificado catastral va a salir con esta observación y tendrá que hacer mensura para constituir un nuevo estado parcelario acorde con el nuevo límite jurídico definido por la línea de ribera. Hecho esto, digamos, inscripto el plano de mensura y registrado el nuevo estado parcelario, podrá solicitar certificado catastral, saldrá habilitante publicitando
ese nuevo estado parcelario y podrá hacer la transferencia. Creo, Bien. a ver si está contestado. Entiendo que sí. Si les parece, Leo, hay muchas preguntas. Vamos a intentar que se respondan todas. La siguiente dice, ¿qué pasa si en la mensura particular de deslinde y amojonamiento de una parcela ribereña, al respetar el límite legal de la línea de ribera, el balance de superficie arroja una diferencia en más que supera el porcentaje de tolerancia superficial admitido? ¿Quieren que la lea nuevamente? No, es el caso que está planteando, en este caso, el colega de Bariloche. Precisamente, las diferencias están limitadas generalmente, el resultado de los balances de las mensuras están limitados generalmente en función de cuestiones administrativas, a los efectos incluso de no generar un gran gasto en una diferencia, que puede ser una diferencia en más en este caso, que puede ser ínfima y que puede obedecer a distintas situaciones que no tienen que ver con un excedente o con un sobrante. En casos superiores al 5% se establece en la mayoría de las provincias que ese sobrante debe ser ubicado y debe ser determinado a los efectos de incluso posteriormente o adquirirlo al Estado o directamente que el Estado se haga cargo. En este caso particular, con un límite provisorio, las diferencias, lo que administrativamente está establecido como una máxima diferencia admisible no debiera ser tenido en cuenta porque hay un límite que era provisorio, salvo que hubiera habido una línea de ribera determinada jurídicamente sobre la cual se había generado el título anterior y ahora se crea esa diferencia. Pero si no había, y de hecho en Río Negro, del año 2008 para adelante, recién la hay, antes no, realmente esa diferencia debe ser, digamos que, justificada en el hecho de que la línea ribera no estaba determinada y ahora se ha determinado. Y no creo yo, esto es mi posición, no creo que deba limitarse a un porcentaje establecido por la administración por otras cuestiones. Bien, tengo algunas preguntas más. Voy a leer, hay un comentario de un agrimensor de Córdoba que dice, empieza aquí, dice, la clave está en la colindancia del título, si el mismo indica que es lago o río, el inmueble puede ganar o perder superficie según sea la determinación de la línea de ribera. En Córdoba la mayoría de los embalses están amojonados con caños pintados de rojo y blanco, en donde cuentan con una chapa identificatoria. Allí se refleja la cota adoptada para cada caso particular. Cuando nos tocan mensuras colindantes a embalses, buscamos esos mojones o los replanteamos en base a coordenadas geodésicas oficiales que determina la provincia. Un comentario para sumar a una perspectiva desde otra región del país. Hay una pregunta más. Sí, disculpen. No, en el caso de los embalses, generalmente la línea está definida como parte de la obra, ¿sí? Y está vinculada más que nada al nivel de las aguas que tenga que ver con la cota máxima de la represa. Muchas veces no está vinculado a una crecida ordinaria, sino más que nada, insisto, a una cuestión de la obra en particular. Pero sí, bueno, generalmente la afectación de los títulos está marcado en un plano de mensura. A eso voy. Sí. No como línea ribera, sino como límite de la afectación de una obra. Bien, han llegado muchísimas preguntas. No sé si les parece bien a los expositores que leamos una, dos más y después podemos buscar una forma para que se vayan respondiendo las otras consultas que queden pendientes, porque ya estamos más o menos en el tiempo pautado. Ahí llega uno de un colega de La Pampa que dice, desde el punto de vista de la constitución del Estado parcelario, ¿qué pasa con esos límites provisorios que indican las notas? ¿Es un límite dominial? Bien, digamos, a ver, es difícil contestarlo, pero debemos, me parece, verlo en el contexto de la realidad.
Lo ideal sería que la línea de ribera hubiera estado delimitada siempre, pero por distintas razones, el Estado, principalmente, que es el responsable, no lo ha podido realizar por falta de medios. Así que ese es un criterio práctico que se adopta una delimitación que no es el límite jurídico, por supuesto, pero en aras de la economía y de la práctica de procedimiento, ha sido tomado siempre como válido. Hasta tanto, bueno, se delimite el límite jurídico del cauce. No sé, Marcelo, ¿qué opinás? No, bueno, termino diciendo lo que empecé cuando empecé el tema de las conclusiones. Son las cosas que tenemos que abordar. Era hora que alguna vez nos preguntáramos eso que pregunta el colega Pampeano, que yo me lo vengo preguntando desde el 2006, cuando empezamos con el tema de Línea Ribera. Hubo una solución práctica porque los estados estaban en falta con respecto a la línea de Ribera. Evidentemente, incluso, en muchos casos, no era el territorio costero, no era una gran cosa. Yo vivo en Viedma, hace 35 años que vivo en Viedma, pero hace 15, 20 años que Viedma ha hecho algo con el río, pero cuando yo vine en la década del 80, del 90, Viedma vivía de espalda al río. A nadie le interesaba dónde estaba la línea de Ribera. Y era un costo que generaba para el Estado la determinación y que no podíamos hacerla en los particulares, la tenía que hacer el Estado, porque es lo que decía el Código Civil del año 1870. Por lo tanto, si el Estado no lo hacía, no podíamos contar con eso. Y, por supuesto, en otros era muy difícil de hacerlo, mucho más difícil que el Río Negro. Así que, evidentemente, y si miramos desde el 2006 en adelante, la Ley Nacional de Catastro y cuáles son los elementos del Estado parcelario, ahí nos faltaba un límite. Pero bueno, precisamente lo que estamos diciendo, hay que iniciar un camino tendiente a definir jurídicamente los límites contra cursos y cuerpos de aguas en todas las jurisdicciones. Bueno, aquí estamos. Muy bien, hay muchas preguntas más. Si les parece, vamos con la última, así no nos extendemos Juan, tanto. Estamos repasados. Sí, pero esta es la última que había llegado al comienzo de vuestra exposición y que dice lo siguiente. ¿Qué demora tiene el proceso de determinación de la línea de ribera desde la solicitud de las instrucciones a la autoridad del agua hasta que se aprueba la línea para documentarla en el plano? ¿Tienen inspección de los trabajos? A ver, por supuesto que la demora del Estado, una vez que nosotros ingresamos el resultado de nuestro trabajo, ronda alrededor de los 20 días, entre 15 y 20 días. Por supuesto, para el Río Negro. Para otros ríos, por ejemplo, ríos de montaña, el Quenquentreu, en la zona del Bolsón, y el lago Nahuel al estar la autoridad de aplicación no tiene un agrimensor en Río Negro, en la zona andina, y eso demora demasiado y puede haber entre 1 y 2 meses. Pero aquí en la zona de Viedma es un poco menos. Y desde ya, insisto, depende del tiempo que el profesional se tome para cumplimentar las instrucciones especiales recibidas y presentarlas para su aprobación. Perdón, las inspecciones son sobre la base de imágenes satelitales muy certeras, muy precisas, que tiene el Departamento de Aguas, que además se han generado con caudales muy parecidos a los de Línea Ribera y además tienen el modelo matemático sobre el cual se generaron las instrucciones especiales, se modeló, se determinó una línea de ribera, incluso ese modelo muchas veces es alimentado por todas las tareas que nosotros en las distintas mensuras sumamos para el análisis posterior, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias.